La arritmia que te voy a presentar a continuación es la arritmia que más preguntan en los exámenes últimamente, la taquicardia supraventricular. El origen de la taquicardia supraventricular puede ser variable, puede ser a través del nodo mismo, gira un impulso dentro del nodo y descarga sobre los ventrículos, o puede ser a través de una vía anómala, el famoso trap ortodrómico. Hay dos formas de presentación de vías anómalas, como pueden observar acá. Puede ser una vía anómala ortodrómica o una vía anómala antidrómica. ¿Qué es eso? La vía ortodrómica generalmente es cuando el impulso baja por el nodo auriculoventricular, el nodo AB, y sube a través de la vía anómala. Esa es una vía ortodrómica. Yo me acuerdo, por ejemplo, nodo, orto, baja por el nodo y sube por la parte de la vía anómala. Otra forma de presentación de vía anómala es que el impulso baje por la vía anómala y suba por el nodo. Eso es un impulso antidrómico. Generalmente los impulsos ortodrómicos tienen QRS estrechos, en cambio los impulsos antidrómicos tienen QRS ancho. Entonces, por ello que la fibrilación ventricular se asocia, ten cuidado, a impulsos antidrómicos. Entonces, para que tú puedas hablar un poco de esa taquicardia supraventricular, tienes que recordar que su origen puede ser una taquicardia del TRIN, que es una reentrada intranodal, o un trap ortodrómico. Ya me entendiste cómo pueden originar una taquicardia supraventricular. El comienzo y final suelen ser bruscos y generalmente se presentan en corazones sanos, a diferencia de la taquicardia ventricular que se presenta en corazones enfermos, corazones con cardiopatía subyacente. La frecuencia es alta, más de 150, y los complejos son estrechos. Pregunta de examen: ¿pueden o no tener onda P? En dependencia de la frecuencia cardíaca. Mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, van a verse menos las ondas P. Entonces, esta taquicardia supraventricular generalmente responde al masaje carotidio, y si no respondiera al masaje carotidio, se le da tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene una arritmia, este es un consejo para ustedes, una arritmia que ustedes no saben cuál es, pero han visto, ya ven las alteraciones, ya están reconociendo morfología, y el paciente tiene alteración del estado hemodinámico. ¿A qué le llamo alteración del estado hemodinámico? Que esté hipotenso, que la frecuencia esté volando, que tenga signos de choque inminente. Ese paciente tiene que ser cardiovertido. Cualquier arritmia, muchachos, que les preocupe, ese paciente tiene que ser cardiovertido. Cualquier arritmia, muchachos, que les pregunten y que tenga asociada una alteración hemodinámica, el tratamiento es cardioversión eléctrica. Y si una arritmia tú no sabes qué cosa es, verapamilo no le des. Pero si tú sabes que hay una arritmia, tienes que usar a la amiga, que en este caso es la miodarona. La miodarona es un buen antiarrítmico, un antiarrítmico de clase 3, que generalmente ayuda a la repolarización, la extiende más de lo normal. Entonces la miodarona va muy bien. Vemos un episodio de taquicardia paroxística supraventricular brusca, de inicio a fin. Generalmente hemos visto casos de jóvenes que han pasado una mala noche entre tragos y disco y todo ello, y comienzan a venir con una taquicardia brava a la emergencia. Se le hace el diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular, que tan solamente fue esporádica, fue un momento que pasó, fue transitoria. No necesariamente el paciente va a tener que usar un marcapasos o va a tener que ir al cardiólogo toda su vida, no, es algo que lo motivó, en este caso el alcohol, ¿no? Pueden haber también otras arritmias como las extrasístoles auriculares, que son ondas que se van a camuflar, meter dentro de otras ondas P, y son extrasístoles que uno va a ver, ¿no? Todas estas pertenecen a lo que son las dependientes del territorio auricular. Respecto a las dependientes del nodo auriculoventricular, acá te dejo una, que es la extrasístole nodal. Que la extrasístole nodal generalmente aparece dentro del cuadro de un complejo normal, generalmente,
y se hace una descarga ectópica en el nodo auriculoventricular. Y por ahí vas a ver que aparece una descarga de despolarización ventricular, un QRS, sin precedido de onda P ni nada. Por ahí apareció. O algunos casos de extrasístoles nodales o ondas de escape. Respecto a lo que son dependientes del territorio ventricular, hablamos de estas famosas extrasístoles. Tú has visto esta figurita, ¿no? Esa figurita famosa donde no tienen ondas P, donde los complejos QRS son anchos, donde la onda T generalmente es opuesta al QRS y generalmente hay una pausa compensadora posterior. ¿Qué cosa es eso? Una extrasístole. Así como hay auriculares, pueden haber ventriculares. Las extrasístoles son un tipo también de arritmias de territorio ventricular. Por ejemplo, la famosa contracción ventricular prematura que ocurre en pacientes infartados precoces, le dio el infarto y después comienza a presentar arritmias. Generalmente estas son las más frecuentes. Las contracciones ventriculares prematuras generalmente provienen de un foco ectópico ventricular y eso es la zona de infarto, la que generalmente las presenta. Pueden haber también contracciones ventriculares prematuras multiformes que van a precedirse de varios focos ectópicos distintos en el ventrículo. ¿Han escuchado hablar del bigeminismo? ¿Qué es el bigeminismo? El bigeminismo es la suma de una extrasístole más un ritmo normal, porque van dos. El bigeminismo es una extrasístole más dos latidos normales. Cuadrigenismo es una extrasístole. ¿Qué es el cuadrigenismo? Es una extrasístole más tres latidos normales. ¿Y qué es el ritmo idioventricular? Que ha sido preguntado. El ritmo idioventricular ocurre cuando hay un foco ectópico ventricular que toma el mando. Y ese ritmo idioventricular que generalmente se aprecia en algunos casos de infarto en presentación. Dentro del territorio ventricular tenemos a las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares preceden a la fibrilación ventricular. Pueden ser monomórficas, que tienen una onda mantenida, es generalmente rítmica, y también pueden presentarse de manera paroxística, donde hay un comienzo y final brusco. Varios tipos de taquicardia ventricular, te muestro las polimorfas, diferentes puntas, monomorfas, puntas parecidas, y se llama sostenida cuando dura más de 30 segundos y no sostenida cuando dura menos de 30. La torsada de Points es una arritmia frecuente y que generalmente se asocia a una taquicardia ventricular no sostenida. Su tratamiento es sulfato de magnesio. Claro, el ritmo caótico, donde nadie sabe para quién trabaja, prácticamente la fibrilación ventricular o el ritmo caótico, donde nadie sabe para quién trabaja, prácticamente precede a lo que es la muerte o la falla final del corazón. Cuando uno habla de lo que vendría a ser causas de muerte súbita, va a observar que las causas de muerte súbitas cardíacas generalmente son 90% asociadas a alteraciones del ritmo, y dentro de ellas la fibrilación ventricular es la más frecuente alteración del ritmo asociada a la muerte final del paciente. Espero que les haya gustado el capítulo de arritmias y hayan tenido un enfoque claro a la hora de enfrentar de hoy en adelante diferentes tipos de EKG, ya que, como han observado, las características son típicas de una y otra y basta con estar mirándolas completamente todo el tiempo como para poder reconocerlas ante el monitor. Nos estaremos viendo